Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha estado robando el sueño y generando muchísima conversación en redes sociales. Estamos hablando, por supuesto, de esa conexión mágica, ese romance que ha cautivado a millones alrededor del mundo, el de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y específicamente hoy vamos a desgranar esas palabras, esos momentos, esas declaraciones de Hande Erçel que, según muchos, locamente enamoraron a Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje lleno de ternura, admiración y, por qué no, un poquito de drama, porque sabemos que les encanta. Si aún no son parte de esta increíble comunidad que estamos construyendo aquí, les invito de todo corazón a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Será un placer tenerlos a bordo. Ahora, vamos directo al grano. La historia de Hande y Kerem es una de esas que nos hacen creer en el amor, en las segundas oportunidades y en cómo la vida a veces te sorprende con las personas más inesperadas. Ambos talentosos actores turcos que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares, nos regalaron momentos inolvidables tanto en pantalla como en la vida real. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo clic? ¿Hubo alguna frase, algún gesto, alguna mirada de Hande que caló hondo en el corazón de Kerem? Hoy vamos a explorar eso. No pretenderemos tener la verdad absoluta, porque el corazón es un misterio, pero sí vamos a analizar las pistas que nos han dado ellos mismos y el entorno, y a destacar esos momentos en los que Hande ha demostrado una faceta que sin duda debió haber derretido el corazón de Kerem. Comencemos por el principio. Cuando Sen Kalkam estaba en pleno apogeo, la química entre Hande y Kerem era innegable. Se sentía en cada escena, en cada diálogo, en cada roce. Sin embargo, la relación, como muchos saben, no fue instantánea. Hubo dudas, hubo rumores de que solo eran amigos, de que la química era solo profesional. Pero ahí es donde entra la magia de las palabras y las acciones. A medida que las temporadas avanzaban, y más importante aún, a medida que su amistad se fortalecía fuera de los sets, comenzaron a surgir declaraciones, entrevistas, y sobre todo, publicaciones en redes sociales que dejaban entrever algo más profundo. Una de las cosas que Kerem Bürsin ha elogiado públicamente de Hande Erçel en múltiples ocasiones es su asterisco dedicación y profesionalismo. Él ha hablado abiertamente de cómo admira su ética de trabajo, su compromiso con su arte y su capacidad para entregarse por completo a cada proyecto. Piensen en todas esas horas de rodaje, en la exigencia de una serie diaria, y cómo Hande siempre demostraba una energía increíble, una pasión contagiosa. Kerem, siendo él mismo un actor apasionado, seguramente conectó con esa misma intensidad. Cuando Hande hablaba en entrevistas sobre lo mucho que amaba actuar, sobre cómo cada personaje le dejaba una huella, y lo hacía con esa luz en los ojos, esa convicción genuina, no me cabe duda de que eso debió resonar muchísimo en Kerem. Era una admiración mutua por la profesión que los unió, y esa admiración por la dedicación del otro es un pilar fundamental para cualquier relación sólida. Pero el amor va mucho más allá del trabajo, ¿verdad? Y aquí es donde las palabras de Hande sobre Kerem toman un giro más personal. A medida que la amistad se convertía en algo más, Hande comenzó a compartir públicamente lo que significaba Kerem para ella, y no solo como compañero de escena. Ha habido ocasiones en las que, al ser preguntada por su relación, Hande ha hablado de Kerem con un asterisco profundidad y ternura que va más allá de las simples frases hechas. Recuerdo una entrevista donde Kerem estaba pasando por un momento complicado, quizás algún proyecto no salía como esperaba o estaba lidiando con la presión mediática, y Hande sin dudarlo salió a defenderlo, a apoyarlo públicamente. No con palabras grandilocuentes, sino con un mensaje simple pero poderoso de asterisco apoyo incondicional. Dijo algo así como que Kerem era una persona increíble, un alma hermosa, y que ella siempre estaría ahí para él. Esa clase de lealtad y apoyo público, esa defensa sin titubeos, es algo que sin duda fortalece los lazos y hace que la otra persona se sienta vista y valorada. Además, Hande tiene una forma muy especial de asterisco expresar su admiración por la personalidad de Kerem. No solo habla de su talento actoral, sino de su carácter, de su forma de ver la vida, de su sentido del humor. Ella lo ha descrito como un alma libre, un espíritu aventurero, una persona genuina y honesta. Ha contado anécdotas que resaltan su lado humano, su generosidad, su empatía. Por ejemplo, ha mencionado cómo Kerem siempre está dispuesto a escuchar, a ofrecer un consejo sincero.
Ro o simplemente a hacerla reír cuando más lo necesita. Estas son las pequeñas cosas, los detalles que construyen una conexión emocional fuerte. Cuando Andy hablaba de Kerem de esta manera, no era solo halago superficial, se notaba que lo conocía de verdad, que valoraba cada faceta de su ser, incluso aquellas que no se veían en pantalla. Pensemos en cómo a menudo se las describe como una pareja envidiable. Gran parte de eso se debe a la forma en que se apoyan mutuamente. Y creo que una de las claves en la conexión de Ande con Kerem ha sido la forma en que ella ha sabido validar sus logros y sus luchas. No solo celebraba sus éxitos, sino que también lo acompañaba en los momentos difíciles. Esto se percibe en muchas de sus interacciones, en las fotos que compartían, en los comentarios que se dejaban. Parecía que Ande tenía esa habilidad de hacerle sentir a Kerem que era visto, que sus esfuerzos eran apreciados, que no estaba solo en este vertiginoso mundo del espectáculo. Y eso, amigos míos, es oro puro en cualquier relación. Otra cosa que me llama mucho la atención es la sinceridad y naturalidad con la que Ande ha hablado de su relación. No ha recurrido a poses grandilocuentes ni a declaraciones forzadas. Sus palabras siempre han sonado genuinas, como si salieran directamente de su corazón. Ha sabido expresar su amor y admiración de una manera que se siente cercana, real. Y creo que esa autenticidad es lo que ha conquistado no solo a Kerem, sino a millones de fans que han seguido su historia con tanta ilusión. Cuando Ande ha dicho cosas como Kerem es mi sol, o amo su forma de ser, o me siento tan afortunada de tenerlo en mi vida, no son frases vacías. Se sienten cargadas de emoción, de verdad. Y estoy segura de que Kerem ha sentido esa sinceridad, esa entrega total. También es importante recordar el contexto. La presión mediática sobre parejas de celebridades es inmensa. Y a pesar de todo, Ande y Kerem han logrado mantener su relación privada en gran medida, protegiendo su espacio. Pero cuando Ande ha hablado públicamente de Kerem, siempre ha sido con un respeto y una admiración profundos. Ha sabido defender su privacidad al mismo tiempo que ha compartido la alegría de su amor. Esa inteligencia emocional, esa habilidad para navegar las aguas turbulentas de la fama con gracia y autenticidad, es algo que Kerem seguramente ha valorado enormemente. Y finalmente no podemos olvidar el lenguaje del amor que ellos mismos han construido. Más allá de las palabras habladas, están las miradas, los gestos, las pequeñas bromas internas que solo ellos entienden. Ande ha tenido la capacidad de comunicar su amor y admiración no solo con palabras, sino también con su presencia, con su apoyo constante, con esa chispa que se encendía cada vez que sus miradas se cruzaban, ya sea en una alfombra roja, en una entrevista, o en una foto casual en Instagram. Es esa combinación de palabras que expresan admiración profunda y acciones que demuestran un amor incondicional lo que sospecho, ha sido la clave para que Ande Erçel locamente enamorara a Kerem Bürsin. En resumen, hemos visto cómo la admiración de Ande por el profesionalismo y la dedicación de Kerem, su apoyo incondicional en momentos difíciles, la genuina apreciación por su personalidad y su forma de ver la vida, su sinceridad y autenticidad al expresar sus sentimientos, y su inteligencia emocional para manejar la fama, son todos elementos que sin duda han jugado un papel crucial en la profunda conexión que comparten. Son esas palabras, esas miradas, esos gestos de Ande que han construido un puente directo al corazón de Kerem. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este fascinante viaje por la historia de amor entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes y adentrarnos en esos detalles que hacen que su relación sea tan especial y admirada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su presencia aquí es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado lo que han escuchado y han encontrado interesante este análisis, por favor, déjenos saberlo en la sección de comentarios. Nos encantaría leer sus opiniones, sus propias observaciones sobre Ande y Kerem, y si creen que hubo alguna otra palabra o momento clave que nos hayamos perdido. Su feedback es súper valioso para nosotros. Y para aquellos que aún no lo han hecho, recuerden que pulsar el botón de me gusta nos ayuda muchísimo a que este vídeo llegue a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que sea fan de Ande y Kerem, o que simplemente ame las historias de amor inspiradoras. Y por supuesto, si aún no están suscritos, les invito una vez más a unirse a nuestra comunidad. Solo hagan clic en ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse nada.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.